Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios. Este servidor el Cayman, como siempre, dándole la bienvenida a este humilde podcast donde cubrimos la historia de unos antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos de una compañía de lucha o una biografía de uno de los luchadores de la era de los territorios. Esta semana estaremos mirando el año 1997 de la World Championship Wrestling o la WCW, un podcast que me han pedido mucho y tengo el invitado especial, el invitado que es correcto para hacer esto. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share al podcast, entre ellas Pride of Wrestling, también el podcast Simplemente Robbie, Historias del Puro, Guerrilla Wrestling Puerto Rico, Forjado en el Deporte, Fiebre Wrestling, Pico Reviews, la página Fanáticos de la Lucha Libre Oscur, La Vuelta, Trifulca Media, Pro Wrestling Puerto Rico Forum, Legacy Wrestling, como lo haría él y yo, 100% Wrestling Podcast, Wrestling Attitude TV y Wrestling Empire, Collection Spot de Rigo Ventura y Pro Wrestling Hidden Gems. Gracias a todos ellos por el auspicio. Y hablando de Rigo Ventura, este es el hombre que está en un media tour esta semana que estamos grabando esto. Ha salido, olvídate, hasta en Telemundo ha salido el hombre. Pero queremos darle la bienvenida a una persona que respeto un montón y que cada trimestre me gusta hacer un contenido con él porque siempre lo disfruto bastante y es el grande Rigo Ventura. ¿Cómo está, hombre? Mira, no diga eso. Mira, que bueno, diga eso Telemundo. Mira, saludos a todos. Perdonen que haya comenzado así, pero es que esta introducción del gran Caveman, tú no sabes el agradecimiento que tengo, no solo por la amistad, sino por las invitaciones que me haces. Para mí, hacer este tipo de programa, cuando es contigo, es algo que ni tengo que pensarlo. Lo único que hay que cuadrar es a qué hora, qué día y a qué hora. Sí, y agradezco tu paciencia, ¿verdad? Porque he tenido que cancelarte un par de ocasiones debido a trabajo, pero se agradece. Pero mano, me alegra ver un montón que esté tu nombre allá afuera, que estés en diferentes sitios y tu columna de ayer por la noche, aquellos que no la han leído pueden ir a su página o pueden chequear en Wrestling Down, que también la compartí, donde hasta lo barato sale caro, es un must read. Ah, ok, sí, sí, cuando lo barato, hasta barato sale caro. Hasta barato sale caro. Muchas verdades en esa columna y la compartí y es bueno ver diferentes voces, ¿no? Agarrando la batuta y reafirmando, ¿verdad? Pues muchas cosas que sabemos y que hemos hablado, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo, off the record, on the record y en podcasts como este episodio que vamos a tratar, como saben, cada mes tratamos de hacer un año en específico de diferentes compañías y hemos estado haciendo, ¿verdad? El de la World Championship Wrestling. Y en esta ocasión vamos a hablar del año 1997. Un año que para mí, yo digo que fue uno de los mejores años en los últimos 30 años de lucha libre. No sé si tú compartes el mismo pensamiento que yo. Sí, te lo he mencionado antes de comenzar, que si 1997, si no es el año más importante, está entre los primeros 2 años más importantes de los 90. Es un año muy importante, es un año que trajo cambios, es un año que trajo estragos. Y yo lo recuerdo cuando estábamos hablando de esto, el del 90, ¿cuál fue el último que hice contigo? El 96, ¿verdad? 96, sí. Que lo habíamos hablado hace muchos meses atrás, que yo te dije que 96 fue un año y 97, que yo me apuntaba para cualquiera de los dos, no sabía que me ibas a regalar el privilegio de los dos, te lo agradezco. Y este año, 1997, ¡buf! Importantísimo. Sí, yo diría que por lo menos las tres empresas, ¿no? Que en aquel tiempo eran importantes, tanto WWF o WWE ahora, WCW y ECW, ¿verdad? Las tres pasaron por un momento. Y si quieres incluir Puerto Rico, también fue un buen año con lo de la invasión azteca en Puerto Rico. Y el feudo de los pastores con los Invaders y el Invader 2 y Invader 1. Así que hubo mucha carne en ese año 1997 en todos lados y fue parte del boom que había, ¿no? Debido a este Monday Night Wars. El año 96 pues termina, ¿verdad? Pues con Sting
abandonando, ¿verdad? WCW, luego de que pensaran, ¿verdad? Pues de que había traicionado a WCW, empieza la figura, ¿verdad? De que si The Crow allá arriba, tenemos, ¿verdad? Que Randy Savage se le había acabado su contrato a finales del 96 también. Muchas fichas moviéndose el NWO, y veo que tienes la camisa de la NWO, ¿verdad? Tengo varias. Yo tenía una y el cuello se me fue a ajustar, tengo que pedir otra. Pero en NWO en todo su poder se reveló que Eric Bischoff era el mastermind de la NWO, ¿verdad? Gracias a Roddy Piper. Ya habíamos terminado, ¿verdad? Pues con Roddy Piper derrotando a Hogan, ¿no? En Starrcade 96, si mal no recuerdo. Lucha no titular. Lucha no titular, aunque la habían vendido, ¿verdad? Como una lucha titular, ¿verdad? Y mucha gente cuando ganó... ¿Verdad que la habían vendido como si fuera titular? Porque yo tenía esa duda. Sí, la habían vendido en televisión y de repente ese mismo día lo cambiaron en el show, en el pay-per-view. O sea, pero antes de eso, todo, sí, yo quiero la lucha por el título, que si esto, si lo otro. Y después de eso, ¿verdad? Pues como que se fue ajuste, ¿no? Lo cambiaron a última hora. Así que eso terminó el año. Y claro está, ¿verdad? Pues dominando en los ratings sobre Monday Night Raw, ¿verdad? Tomando el control. Enero comienza, ¿verdad? Pues con una idea bastante peculiar de WCW. ¿Cuál fue esa idea? Si estamos en el mismo wavelength. NWO Sold Out. NWO Sold Out. Eric Bischoff quería probar si había oportunidad de dividirlo. Lo que hizo más adelante Vince, ¿no? Con SmackDown y Raw, quería dividir, ver si había un mercado para apoyar a WCW y un mercado aparte para Nitro. ¿Qué te pareció ese build-up para Sold Out, Rigo? Estuvo, a mí me gustó porque es que la NWO estaba tan caliente y todavía la NWO no había tomado fuerza como tal, o sea, estaba tomando fuerza, iba imparable. Y para el que vivió esto con nosotros, ¿verdad? Que lo recuerde y viajamos allá, para los más jovencitos que no estuvieron o no eran fanáticos en aquel entonces, no vivieron eso, van a ver cómo Caveman y yo se desborda la niñez aquí, porque es que en aquel entonces esto era para nosotros Sí, marcó. una vida, era el estilo de vida de nosotros. Y recuerda que enero WCW arrancaba siempre con un Clash of the Champions. Es correcto, sí. Por lo menos así arrancó en el 94, en enero del 94, en el 95, en el 96. En el 97 probamos las aguas con este evento, que es un pay-per-view, pero es un pay-per-view bien en W. Bien diferente. Y todo lo que estaban haciendo fue diferente a lo que sería un pay-per-view tradicional, ¿no? Y de ahora de adulto, ¿verdad? Que ahora somos más clásicos. Yo lo valoro más, el evento ahora, me lo gozo más que cuando niño lo vi en el 97. Porque el concepto era, algo que me daba mucha gracia era cuando entraba el luchador de la NWO, pues la voz esa que tenían ellos como grabada, haciendo una introducción bonita, y cuando venía el de WCW ni le ponían canción, salía la voz que decía loser, y era un escenario y todo bien en W, o sea, algo... Inclusive la forma en que fue grabado y presentado fue diferente a lo que eran los pay-per-views. Usaban mucho el blanco y negro también en algunas partes. Fue hecho un estadio más íntimo. Creo que cabían más de 5,000 personas, lo llenaron, ¿verdad? Pero todo fue bien a propósito, diferenciarlo por completo de lo que era un producto de WCW para ver si caía alguien, ¿verdad? Y podía, por decirlo así, auspiciar dos empresas corriendo al mismo tiempo, ¿no? WCW y la NWO. El evento vendió inclusive 170,000 ventas de pay-per-view, lo que fue bastante bueno para lo que era WCW en aquel tiempo, aunque estaban, ¿verdad? Fueron aumentando a través de todo este año. Pero
Y Nick Patrick, que era un árbitro malo, que era el árbitro de la NWO, y había uno de WCW, que era Anderson, Pee Wee Anderson, ¿verdad? Que después al otro día lo votaron. Pero ¿qué te parecieron en sí? Ahí donde único falló este pay-per-view, en mi opinión, fue en las luchas en sí. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, hubo mucha lucha que como que parecía de relleno. Sí. Pero eso, la culpa se la podemos echar a que el NWO, pues no todos eran estelaristas. Sí. El concepto era que todos tuvieran un combate o participación. Estaban un poquito débiles algunas, pero esa lucha de escalera de Six, a mí algo que no me gustó fue cómo comenzó el show. Y de hecho Kevin Nash lo menciona, porque si tú estás tirando este evento, como que llegar al venue, al estadio, a la cancha, en camiones de basura, como que no... Como que no representa algo Sí, dinámico, ¿no? No fue algo como editado, bien lindo, es como que móntate ahí, te estamos grabando, y fue en Iowa, en enero, y Iowa era, bueno, tú puedes ver, es frío. Sí, y es puro confío, ahí no hay nada que hacer más que maíz y ver lucha libre. Y un detalle que hoy día es algo común, pero en aquel entonces no, ese pay-per-view fue sábado. También buen punto, sí, tienes razón. Se me había Recuerda que para aquel entonces un pay-per-view, los pay-per-views eran domingos, y este fue sábado, que no era común ver un pay-per-view sábado. Pero sí, hubo mucha lucha, como yo diría, relleno. Y un detallito era que WCW estaba careciendo de una figura principal face, que entiendo de Giant, luego que sea un NWO, luego lo votan y representa básicamente WCW. Porque WCW con Sting fuera del panorama, Savage fuera del panorama, Hogan con la NWO, Damon Dallas Page todavía no estaba en el estrellato. Y Luger pues, había recién convertido completamente a Babyface, porque recuerda, él tuvo el tiempo ese que estuvo 6 rudos, técnico. Eso tenían que recuperarlo, ¿no? Para ponerlo en face. Y hicieron un buen trabajo con él, porque ya para agosto, que vamos a hablar ahorita, el tipo estaba increíblemente over. Sí. Pero Luger, si te das cuenta, Luger venía haciendo, en el orden de jerarquía, antes de que se formara en W, era de los face, Hogan, Savage, Sting. Ya Luger estaba como un número 4, básicamente. Y de ser como el número 4, brincar a ser el número 1, number 1 face, tú sabes, tomó tiempo. Y estaban, como te digo, probando. Él venía de ese viraje que había hecho con Dungeon of Doom. Sí. Y estaban ahí Estaban flojitos de face, estaban bien flojitos de técnico. Los Steiners los habían destruido básicamente, ¿no? Porque desde agosto estaban persiguiendo a los outsiders y no podían ganar y no ganaban, o si ganaban le quitaban el título. Como que también se había perdido un poquito la magia de los Steiners, como ocurrió aquí, no ganaron y al otro día se los quitaron. Sí, y como Piper estaba como que entra y sale, ¿sabes? Como que no era un fijo. Piper entraba y salía y sí, pero estaban flojitos de top babyface, pero no estaban flojitos de rating, créeme. No. Porque todo el mundo quería ver qué era lo que iba a pasar next con la NWO, a quién le iban a dar una pela, a quién se iba a unir, a quién iban a votar. Eso todavía estaba fresco. Y Hogan, para ser justos con Hogan, estaba caliente. Hogan estaba caliente. Lo que tenía que salir en televisión y se veía el Voodoo Child y aquello se quería caer. Porque era algo completamente diferente. Sigo diciendo que es el mejor turn que ha habido en la historia, por mucho. Y también otro detalle que la gente quería saber es qué iba a hacer Sting. Porque por mucho tiempo no se sabía dónde estaba la lealtad de Sting, porque él atacaba
mayormente a luchadores de WCW, pero si te das cuenta, él los que atacaba eran los que hablaban mal de él. Si alguien decía, Sting, tú te vendiste, él venía y atacaba a ese luchador. Y entonces uno se quedaba pensando, ¿se unirá a ellos? ¿No se unirá? Y la NWO, ¿verdad? Pues teniendo la oferta ahí, por decirlo así. Eso sí, esa y el misterio, ¿no? Que no y hay que darle crédito a WCW. Ellos estiraron esa revelación desde octubre del 96 hasta abril del 97, hasta que finalmente se contestó la pregunta, ¿no? ¿En qué lado está? Por 8 meses tú tenías que ver el show porque no sabías en qué lado estaba el hombre. O sea, que tuvieron paciencia, algo que no se ve hoy en día. Hoy en día a la semana ya lo hubiesen virado y ya. Sí. Pero ellos tuvieron casi 8 meses de paciencia. Si tú me dijeras a mí la noche de Starrcade 96, que fue cuando Sting dejó el bate en el medio en el combate de The Giant y Lex Luger, si tú me dijeras a mí que la próxima vez que yo iba a ver a Sting en el ring luchando iba a ser un año a partir de ese día, yo me hubiera frustrado. Sí. ¿Sabes? Si te lo hubiesen vendido así, sí, porque el diablo, tengo que esperar un año. Pero lo subieron jugar bien porque te lo traían. Y no cansó. O sea, no cansó. No cansó. Toda la semana lo que Sting hiciera, uno se quedaba en el borde. Y usualmente siempre eran ya los últimos 2 minutos, un del minuto. Show, sí. Recuerda cuando Steve bajaba que bajaba así del techo. Un episodio que hasta bajó en helicóptero. Sí. Y toda la semana había, y tenías a los luchadores. Han hablado con Sting, no han hablado con Sting. Era ese misterio, ¿no? Y yo creo que fue tan fenomenal esa paciencia que tuvo. Por más que quieran criticar a Eric Bischoff manifestó mucha paciencia, especialmente con esta historia y el payoff. Bueno, hablamos del payoff después, ¿verdad? Pero a mí me gustó esa espera, ese build-up, porque te hicieron aguantar y otra vez te hacían ver el show toda la semana. Y yo creo que eso era algo interesante, ¿no? Durante ese tiempo se comenzó a correr una historia donde Randy Savage era agente libre y Eric Bischoff, ¿verdad? Le decía, bueno, como único tú puedes regresar es que seas parte de la NWO. Es como único puedes regresar. Y entonces estaba la pregunta, ¿será, no será Randy Savage de WCW o será de la NWO? Habíamos visto, ¿verdad? Que había tenido, ¿verdad? Lucha enjaulados con Hogan y todo esto. Estaba la incertidumbre, ¿no? Y en febrero regresa Piper, ¿no? Otra vez con su victoria en Starrcade 96, pide una lucha titular. ¿Qué te pareció ese regreso de Piper en este tiempo, en 97? Yo no he sido fanático de Piper. Yo no era fan de Piper en aquel entonces. Pero era la esperanza. Sí. Porque yo estaba, ya él lo venció en Starrcade. So, él es el que le puede quitar el campeonato. Recuerda todo esto. Yo era un adolescente. Sí. Y esto estaba bien protegido en aquel entonces. Y que Piper nunca había perdido con Hogan. No. O sea, y lo seguían recalcando vez tras vez. Tú nunca me has podido planchar, yo siempre te he ganado. Y yo recuerdo que eso fue en Super Bowl, que fue en San Francisco, en el Cow Palace. En el Cow Palace. Y hay una promo que está haciendo Piper en Alcatraz. Y mi papá estaba caminando y vio y se paró y dijo, ¿pero qué hace ese loco ahí si Alcatraz la cerraron? Y ese fue el día que yo me enteré que Alcatraz estaba cerrada. Yo pensaba que Alcatraz todavía existía, estaba abierta. Y fue una promo donde tú decías, Piper va a ganar. Sí. Sí, no, la promo estuvo en la madre. Una de sus mejores promos de los tiempos de los 90, ¿no? Porque muchas de sus promos a veces se empezaban en Ponce, se iban por Mayagüez, iban a Nueva York y regresaban a Ponce, pero esa fue bien directa, bien en plano y sí, tú tenías esa expectativa, ¿no? De que podía ser él el que le ganara. Y entonces yo decía, mira cómo fue Hogan de rudo, que yo aún entendiendo que esto podía ser show, yo ya que pierda,
yo desesperado, para mí cuando venía un pay-per-view ese domingo en la mañana, yo estaba desesperado. Yo recuerdo que mi mamá me llevaba a la iglesia y yo mira, allí en la iglesia el sacerdote hablando y yo pensando en el show, en la cartelera. Y porque en aquel entonces los shows empezaban a las 7. Sí. Entonces, de 6 a 7 era main event el programa. Exacto, sí, que lo usaban como pre-show del pay-per-view. Sí, entonces pues uno ahí como que desesperado porque era una sorpresa, todo era sorpresa. Y otra cosa que me llamó mucho la atención de camino al Super Bowl, recuerda que Sean Waltman, X-Pac, se enfrentó a Eddie Guerrero en Sold Out en un combate. Que fue una lucha que recomendamos que vayan a verla porque es muy, muy buena. Porque él se había robado el campeonato de los Estados Unidos. Es correcto, de Eddie Guerrero. Entonces finalmente Eddie Guerrero lo gana, ¿verdad? Pero después Six se concentra en el campeonato Cruiserweight y le roba el campeonato junior a Dean Malenko. A Dean Malenko. Y en Super Bowl se enfrentaban por el campeonato. Y ahí, ¿verdad? Pues vino la situación con Eddie Guerrero, que todavía tenía el pique con Six, y ahí hubo una confusión. Sí. Eddie Guerrero le cuesta, ¿verdad? El título a Dean Malenko, entonces mueven a Dean Malenko a pelear con Eddie Guerrero por el campeonato de los Estados Unidos. Y en ese Super Bowl también hay una buena luchita de Eddie Guerrero con Chris Jericho. Sí, fue una muy buena lucha. Jericho estaba todavía, yo digo, en pañales en el ojo nacional de acá. Ya él, claro, Jericho ya tenía una trayectoria que venía de México y de Japón, pero la ausencia del internet, nosotros solamente lo creíamos por lo que dijera Mike Tenay, ¿entiendes? Era el export mexicano, ¿no? El export de lucha mexicana y lucha japonesa. Y algo que quiero recalcar que sucedió antes de Super Bowl, un desconocido en aquel entonces llega a retar a Lord Steven Regal por el mejor campeonato que ha habido en la historia de WCW, el campeonato de la televisión. No es el mismo, pero aquí está. Prince Iaukea en un Nitro vence a Lord Steven Regal, lo que nosotros jamás pensábamos porque, como te dije, era un desconocido. Sí. Y el combate originalmente era Rey Mysterio contra Lord Steven Regal por el campeonato de la televisión. Y se convirtió en Prince Iaukea, ¿no? Contra Rey. Y que Prince Iaukea básicamente era la respuesta de un, no voy a decir samoano, pero de un isleño a lo que era Rocky Maivia en WWE, ¿verdad? Es la versión Witch o versión Temu, como quieran decir. Sí, una versión aunque luchísticamente hablando yo creo que Prince Iaukea luchaba mejor, pero en apariencia, ¿verdad? Jamás, tú sabes. Apariencia, carisma, micrófono. Estamos hablando de este periodo del 97. Del 97. Del 97. En este momento de febrero del 97, no vayan a escribirnos después. ¿Cómo va a ser eso? No. Estamos hablando de que en aquel entonces a duras penas la gente quería a Rocky Maivia. Sí, era el famoso Rocky Die Rocky. ¿Por qué? Porque era este white meat baby face, como le dicen, sin personalidad, como que como pasó con Roman en el 2015, que te querían empujar a Roman y tú como que, sí, pero es que no me gusta, sí, pero te va a gustar, sí, pero no me gusta, sí te va a gustar. Y hasta que se le fue la gente en contra. Y este Super Bowl también tiene importante el feudo de Benoit y Taskmaster, que Kevin Sullivan. Que finalmente termina ahí, después de que llevan desde julio, básicamente. Se dieron para matarse. Se dieron como que uno de ellos le había quitado la mujer al otro. Y aquí yo lo visualizo de esta forma. Aquí fue donde WCW comenzó a labrar el terreno para algo que iban a sembrar en los próximos meses, y es Damon Dallas Page. Sí. Aquí es donde comienza Damon Dallas Page como que era un tercer bando, básicamente no era un
babyface completo. Él ya estaba en esas vías. Era como un lobo solitario. Y era el tipo que tú habías visto desde el 95, poco a poco, creciendo, y en el final del 96 empieza a desarrollar este Diamond Cutter y empieza a ponerse over con esa movida y la gente dice contra, como que el tipo, fíjate, yo no pensaba que la tenía, pero como que la tiene. Y aquí en el 97 tú ves como que ese trabajo duro que el tipo hizo, ¿no? Para ponerse over, empezó a dar frutos, ¿no? Y fue una de esas cosas que comenzó, sí, más o menos como en febrero, ¿no? Y fue buildeando y construyendo poco a poco. Y la verdad que fue excelente. Olvidé decir algo ahorita que nos estaba hablando de Soul Out y yo creo que al colega tuyo le va a gustar. Uno de los combates de Soul Out que era de los que yo más interés tenía era la batalla de los American Males. Oh, sí, ¿verdad? Porque le habían dado, porque en Nitro, Eric Bischoff había dicho que tenían que unirse a la NWO, ¿no? Algo así. Sí, que le hizo como una carta abierta y ahí llegó Bob Backward con Scotty Riggs y Bob se une a ellos y ahí traiciona a Scotty Riggs. Yo básicamente soy también parte del American Males Club también. Yo compraba Males. Era la canción. Eres parte del trío de American Males. Pero en Super Bro, Savage nos da la respuesta y se une a la NWO, ¿verdad? Y firma con la NWO al ayudar a Hulk Hogan a cobrar su primera victoria sobre Roddy Piper desde el 1984, ¿verdad? De manera controversial, pero Savage regresa a la NWO y no solamente esto, pero le dan como regalo por firmar nada más y nada menos que a Miss Elizabeth, lo cual era extraño porque la última vez que habíamos visto a ambos, Miss Elizabeth estaba con Ric Flair y lo había traicionado. Por aquí están de nuevo, ¿verdad? Juntos, y es parte, ¿verdad?, de lo que será un plan que saldrá más adelante, ¿verdad? Que ayudó a otro luchador, ¿verdad? Pues a elevarse a las estelares. Eso fue el mes de febrero, básicamente, lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Durante la WCW, durante ese tiempo. Y ahí comienza el build-up a uno de los pay-per-view que siempre ha sido como que el más malo de WCW a través de toda su historia. Pensé que yo era el único. Yo pensé que yo era el único. Gracias. No, un Censor siempre, desde el primer día, siempre fue como ese pay-per-view que tú decías, diablo, ¿cuán malo puede ser este evento de pay-per-view? Déjame verlo porque no hay más nada que hacer en marzo, tú sabes. Aunque sí, que estaba WrestleMania también, usualmente entre marzo y abril. Pero sí, en Censor nunca supieron, como que nunca se supo manejar bien ese pay-per-view. Sí, porque querían ser ECW. La premisa era que vamos a hacer como ECW, pero se les olvidaba que había algo que se llama Standards y Practice en TBS, que no les permitía hacer lo que hacía ECW. Entonces tenía una versión super PG, ¿verdad? De lo que eran luchas alcohol, luchas de estipulaciones y todo, que pues como que no encajaba, ¿verdad? Pues con el título un Censor, ¿no? Pero fíjate, yo en este año 97 tengo que decir que a mí me encantó la idea de la lucha triangular, el main event. El de los equipos. El de los equipos. Eso para mí, por lo menos la idea en general de la lucha, a mí me encantó. Tenías a Team Piper, tenías a Team WCW. Al principio Team Piper eran dos actores y Earthquake, ¿no? John Tenta. Y vino Ric Flair, le dijo, no, tú no vas a pelear con esas basuras, toma, aquí tienes a mis chicos, a Chris Benoit, Steve McMichael, y tenías a Team WCW, y tenías a Team NWO. ¿Qué te pareció todo ese build-up? A mí me gustó todo ese build-up a esa lucha. Estuvo bien, pero el pay-per-view, es que te digo, no. De ese pay-per-view, yo solamente recuerdo eso, ¿verdad? La batalla de los tres equipos. Porque cada equipo, si cada equipo ganaba, habían estipulaciones. Es correcto, sí. Si el equipo NWO ganaba, ellos tenían oportunidad en cualquier momento y en cualquier lugar por los últimos dos campeonatos que quedaban en WCW, que era el de los Estados Unidos y obviamente el mejor de todos, el de la televisión.
Y si ganaba el equipo Piper, Piper tenía una revancha ante Hogan por el título. Si ganaba el equipo WCW, el equipo NWO no podía, no sé si era que lo suspendían por un año, no podían luchar por campeonatos por un año, era algo así de un año, Sí. que ya de antemano tú sabes que el equipo WCW no iba a ganar. Exacto, sí, por la estipulación. La estipulación debieron haber sido más módicos por 30 días. Y algo un poco más, pero cuando tú dices por un año, esa gente no va a ganar. No, era imposible. Quizás Piper gane, pero quizás Piper gane eso, pero Team WCW no va a ganar. Pero el concepto, ¿verdad? Pues estaba bastante chévere. Y finalmente, ¿verdad? Aquí empieza, ¿verdad? La conexión de la NWO con el mainstream, ¿no? Porque aquí empieza la asociación de Hulk Hogan con Dennis Rodman, ¿no? Que la estaba jugando para los Chicago Bulls y yo viviendo en Chicago y con los Bulls y acá la prensa, ¿cómo va a estar saliendo? ¿Ya tú vivías en Chicago por ese entonces? Sí, yo me mudé acá en el 91, o sea, yo viví todos los campeonatos. Y me acuerdo que la prensa acá se quería comer viva a Dennis Rodman porque él, cuando salió, había una práctica o qué sé yo qué, ¿no? El tipo está perdiendo tiempo allá, luchando, que si se va a lastimar, que si esto. Pero había otra parte de la prensa que decía, man, el tipo es lo más cool que hay, ¿no? Y Phil Jackson pues le decía, déjalo que haga lo que le dé la maldita gana. Estaba de... Y Jordan decía, después que me agarre 14 rebotes y me pasa la bola, que mate lo que sea. Sí, no, Jordan era otra cosa. Pero sí, yo vivía acá y todo lo que era Dennis Rodman, Jordan y todo eso aquí, hasta el día de hoy siguen siendo ellos y los 85 Bears, eso es lo más grande que ha parido Chicago. Y ver a Dennis Rodman envolviéndose con la NWO y todo, hacían de este evento, ¿verdad? Pues algo, por lo menos el estelar, algo chévere. Y el undercard también estuvo bastante bueno. Tenías el feudito de Dean Malenko con Eddie Guerrero, que tú sabías que desde la ECW, que esa gente, aunque intentaron, no iban a tener una mala lucha. Que fue bastante buena. También tenían, ¿verdad? ¿Qué más hubo aquí en esta lucha? Obviamente estuvo último Dragón contra Psicosis. Que también esa fue una lucha bastante buena, sí. Porque Psicosis en ese tiempo era un monstruo. Y los American Males nuevamente se enfrentan en un combate, era como amarrado. Indian Strap Match, ¿no? Un Strap Match. Un Strap Match. Los látigos. Yo tenía la fe de que Scotty Riggs iba a cobrarle la de Sold Out, pero lamentablemente no. Pero sí hubo una revancha entre Mysterio y Prince Iaukea por el campeonato de la división. Harlem Heat contra los Public Enemy, que realmente sí fueron buenos combates, pero parecía más como un relleno porque es que el Heavy Machinery estaba en el evento estelar. Básicamente tenía 12 megaestrellas en la lucha estelar. Pero algo que más sucedió en este evento de Uncensored, en una promo sale Savage y le revela a todo el mundo. Sí, aquí fue. ¿Te recuerdas que ahorita te dije que en Super Bowl ellos estaban preparando el terreno, labrándolo? Aquí ya tiraron la semilla. Sí. Con el agua. Sí. Savage sale y dice, les tengo a little secret for all of you guys. Y revela, ¿verdad? Que Kimberly es la esposa en la vida real de Diamond Dallas Page. Y no solo eso, pero que había salido en Playboy. Y sacan la revista y todo lo demás con Elizabeth y empiezan como a humillarla. De repente, ¿verdad? Pues Kimberly sale con spray painted de la NWO. Diamond Dallas Page hace el salve, le dan una pela, ¿verdad? O se tira enfrente de Kimberly, ¿no? Para protegerla. No, porque y a todo esto es un misterio. Sabes, tenía que ser siendo atleta, porque Sabes ya estaba como que en el área del público y estaba en
en la entrada, como que en la tarima. Sí, es correcto. Cuando él se voltea, porque Kimberly llega, que está llorando y está toda Pintada. Ahí llega Savage con el spray can y ¡pum! Lo noquea. Que yo digo, válgate, ¿cómo ese hombre brincó de allá para acá corriendo? Porque Solamente Savage podría hacer algo así. Sí. No, eso fue porque te digo, Savage está aquí en el área del público. Tú sabes que en NWO siempre se pasaba por ahí. Sale Kimberly, se voltea a DDP y ahí viene Savage, ¡pum! Con el can. O sea, que salió cogiendo como y lo noqueó. Y ahí fue que le escribieron NWO en la espalda también a ella en el traje verde. Ya tenía un traje verde. Y aquí rompe, ¿verdad? Empieza el push a lo que es DDP, ¿no? Como algo. Pero, ¿sabes qué? Brincamos algo de la historia de DDP que se me había olvidado. Y es que Scott Hall y Kevin Nash, a través de todo este tiempo, están tratando de convencerlo de que se unan a la NWO. Eso fue antes empezando en el 97, después de empezando en el 97. A mí se me pasó ese detalle. Vemos que tienes a Page peleando contra Eddie Guerrero por el campeonato. Le cuestan el título, dicen, ven, nos necesitas a nosotros. Si estuviese a la NWO, hubiese ganado el título. Comienzan así, ¿verdad? Poco a poco. Page dice, ¿verdad? Que Nash y Hall le dan la camisa, ¿verdad? De la NWO. Él como que intenta ponérsela, si no me equivoco, ¿no? Lo que le molestó a él fue que él era como el número 8. Ya él iba a ser como el número 8. Como que en vez de buscarlo anteriormente, como sí, que... tú eres mi pan y me vienes a buscar a lo último, cuando ya... Exacto. Contra, como que de todas las... De la amistad que tengo con ustedes, pero tú esperas ahora, ¿sabes? Number 8. Como que ahí es donde... Por eso es que básicamente DDP rechaza básicamente a la NWO. Y le hace el Diamond Cutter a ambos y aquello se quería caer y finalmente tenemos el héroe del pueblo. Sí. El loco guy, el blue collar guy, y que es el personaje que tenía básicamente DDP, ¿no? Sting quizá era unreachable, Luger era muy musculoso, pero DDP, he's one of us, uno del pueblo, ¿no? Y ese personaje le quedó en la madre, ¿no? Porque él compartía con la gente, fue uno de los primeros que se metía al público, y que si el pen y todo eso, y la canción esa como que un rip-off de Nirvana, ¿no? Sí. No, lo trabajaron bien y aquí explota, ¿no? Porque ahora va contra Savage, que es un main event guy, la prueba de fuego, ¿no? Y también otra cosa que sucede en este evento de un censor es que finalmente aparece la cara de WCW en este evento. El final de la lucha, ¿no? Está la lucha, ¿verdad? Y básicamente, ¿verdad? Pues Roman le da un spray can y se la da a Savage. Cuando Luger tiene a Hogan en el torture rack, y ese spray can, yo no sé qué tenía plomo, tenía... Sí, no sé, tener plomo, porque es que porque te tocaba y te noqueaba. Y noquearon a Luger y, ¿verdad? Hogan viene y plancha a Luger para que la victoria sea de la NWO, ¿no? Luego Roman se une a Hogan, atacar a Luger y le ponen NWO. Cuando de repente aparece el macho de todos los machos, Sting de los Raptors bajando. ¿Y qué sucede, Rico, si te acuerdas? Ahí llegó y empezando a apagar fuego. Y uno de los pop más grandes que yo he visto en mucho tiempo fue ese, cuando él le mete ese primer cantazo a Hall, a Nash y Savage, y luego, ¿verdad? Pues apunta a Hogan como que you're next. Sí, eso ahí ya estábamos claros que Sting estaba con nosotros. Que Sting era el face de WCW, que iba a estar y que Hogan era su víctima.
Y eso quedó en la madre. Ese pay-per-view de un censo, aunque usualmente la calidad de la lucha no fue buena, salió con un montón de noticias. O sea, salió con un montón de cosas que tú decías, coño. Entonces se puso bueno. Sí, Pero te voy a ser sincero, yo no esperaba que aguantaran la lucha hasta diciembre, la de Sting y Hogan. Yo tampoco. Yo dije, ok, pues esta lucha en 3 meses que va a salir y nos vamos. Sí, yo tampoco pensé que la iban a aguantar hasta diciembre. No, para mí eso fue como que, wow, pero eso me pareció curioso que pudieran aguantarla tanto con tanto interés, ¿no? Pero también lo manejaron bien con James J. Dillon. I think Dillon en este papel, este rol de presidente de WCW lo manejó bastante bien. Y comienza el push, ¿verdad? Pues a lo que es Spring Stampede. Yo hice un podcast, ¿verdad? Hablando de esa cartelera de Spring Stampede, pero por arribita, ¿qué te pareció las historias que estaban buildeando hasta... Aquí se dio una lucha de ensueño, ¿no? Rey Misterio contra Último Dragón, ¿no? Sí, pero Spring Stampede también es conocida también por Hogan and Coming for You. Ah, sí, bueno, sí, ese es la famosa palabrita N que no de pobre hombre. Tú viste cuando lo dijo que él hizo así y no, Sherry le dice cálmate papá. tranquilo papi, tranquilo. Pero ese pay-per-view abrió obviamente con un luchón. Estamos hablando de Rey Misterio y Último Dragón. Y esto vendría siendo un combate, porque ellos se habían enfrentado en World War III, que era el evento del 96 de noviembre, cuando Dragon era el Super J Champion. Y en esta, pues se enfrentan en un combate no titular, pero estaban calientes los dos. Y qué forma de abrir un pay-per-view. Era para que uno se quedara asfixiado. Y aquí es donde también ellos hacen el intento fallido de revivir o de tratar de vivir la división femenina de WCW. Sí. Pero A little too late, como dicen, a little too late. Y Lord Steven Regal buscaba demostrar que la victoria que había tenido Prince aquella había sido de suerte. Él quería recuperar su campeonato de la televisión, que cabe señalar el mejor campeonato, vuelvo y te repito. Yo sé que traición. Ya saben que regalarle para Navidad a Rigo una versión de ese campeonato de televisión. Ah, no, pues si el tipo ya lo tiene. Espérate. Ah, ese es el de esa versión del 90 y 96. Sí, ¿Me vas a traer el de Arn Anderson para odiarte un poquito más? No. Al de Puerto Rico. Yo me acuerdo de ese título y decía, ¿pero qué pasó ahí? Mira, tengo que hacer un paréntesis. Hace unos días me retomé conversación con un amigo de la escuela intermedia que era con el que yo hablaba de lucha libre. Y él siempre decía que esos campeonatos de Capitol, que parecía que los había hecho la mamá la esposa de Carlos Colón, doña Nancy. Él decía, hace porquería esos campeonatos que parece que fue la mujer de Carlos Colón que los hizo. Sí, estaban feitos, ¿sabes? Estaban malitos. Fueron de la televisión. Por aquí. Continúa. Y el main event, pues, que establece, ¿no? A DDP como la nueva cara. Y perdona que te interrumpa, yo pensé que el main event iba a ser ese empate de pareja. Porque la estipulación era que el que ganara iba a retar a Hogan. Era contendiente, se hacía contendiente número 1. Sí, el Four Corners Match. Exacto. Y sí, tú sabías que Savage era un estelarista, pero jamás pensabas que ibas a ver a Diamond Dallas Page en el combate estelar de un pay-per-view, porque él no había sido nunca un main eventer. Y esa fue la estelar.
Y se robaron el show. Esa lucha estuvo en la madre, mano. Y Savage, ahí fue que Savage convirtió a DDP en estrella. Sí, ¿sabes? Lo puso over, le hizo una cosa bárbara, una cosa bárbara. Esa lucha, si nunca la han visto, deben de verla lo más pronto posible, porque la verdad que fue muy buena. Hubo una historia que estaba corriendo también. Sabes que los Steiners tenían riña con los Outsiders. Sí, llevaban desde agosto del 96 peleando por los títulos. Entonces, algo que no mencionamos, en la estelar de Uncensored, ellos habían lastimado, habían sacado de condición a Rick Steiner. El equipo de WCW se quedó cojo porque se habían llevado a Rick Steiner. En Fall Brawl fue con Scott. El combate en pareja por los títulos, Rick Steiner luchó solo porque alguien había lastimado a Scott Steiner y se lo llevaron en camilla. Alguien, tú sabes. Y también había sido la historia donde los Outsiders creo que estaban persiguiendo a los Steiner y se volcaron en un carro. Una historia de película, de esas de Hollywood, de serie de televisión. Sí, que ellos estaban grabando, que estaban persiguiendo a los Steiner, le chocaron en la parte de atrás y ahí bla, 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 y en los Steiner como que agarran algo y se vuelca el vehículo, una cosa. ¿No te recuerdas de eso? No, esa parte, sé que tuvieron un accidente, pero no me acuerdo qué fue lo que llevó, porque te voy a ser sincero, yo estaba harto ya de ese feudo de los Outsiders y los Steiners. Sí, porque es que no había, es que los Outsiders lo seguían cambiando y le seguían, o sea, yo perdí la fe en los Steiners durante ese tiempo porque toda la semana era algo diferente, ganaban, se lo quitaban, lo perdían y como que no sé, como que I don't know. No. Y luego de eso, ¿verdad? Pues comienza el build-up al próximo pay-per-view, que yo creo que fue el menos que movió historia de WCW en ese tiempo, el Slamboree. Pero yo tengo que hacer un par. Zumba. Detallitos que pasaron también. ¿Te recuerdas que al ganar en WO en Uncensored, la estelar, ellos tenían derecho a retar por los 2 campeonatos que le quedaba a WCW? Es correcto, sí. O en un Nitro, Savage retó a Prince Iaukea por el campeonato de televisión. Obviamente, Savage no ganó porque no recuerdo si había sido intervención de que DDP le costó. Fue como un disqualified. Pero la noche después, y nunca lo olvido, la noche después, 7 de abril de 1997, la noche después de Spring Stampede, sucede algo que majestuoso en ese Nitro. Último Dragón le acaba el sueñito a Prince Iaukea. Y Último Dragón se convierte en el nuevo campeón de la televisión. Y Río Ventura en la casa celebrando. No, yo estaba, ya tú sabes, emocionado. Y lo venció limpio, porque Último Dragón no es un tipo de hacer trampa. Lo venció, le metió una patada que hasta cayó todavía en la y Último Dragón. Y quería mencionar eso antes de continuar. Un hombre que no habíamos mencionado mucho durante este tiempo era Ric Flair, ¿no? Ric Flair durante el 97, pues más allá de emprestarle luchadores a Piper y eso, ¿verdad? Pues como que no tuvo mucha prominencia en esta parte del 97, aunque esto va a cambiar al final del 97. Y aquí aparece durante este tiempo, ¿verdad? Para el tiempo de Slamboree, para juntarse, ¿verdad? Con un viejo amigo y viejo enemigo, ¿no? Porque ellos habían sido ambas partes con Roddy Piper, ¿verdad? Para hacer pareja en contra, ¿verdad? De lo que eran, pues los cool guys de la NWO, por decirlo así, porque no queda, ¿no? O sea, eran como los tipos cool, ¿no? Que era Hall, Nash y Six, ¿no? Durante este tiempo.
Y básicamente, ¿verdad? Pues ellos, ellos durante este tiempo, ¿verdad? Pues, ¿cómo te digo? Comienzan, ¿verdad? Pues a insultar a Piper y a Flair, llamándolos viejos, insultándolos, tirándolos contra el piso, que están evitando que los chicos, que los jóvenes, aunque más o menos Nash y Hall tenían más o menos la misma edad, ¿verdad? Un poquito más joven, pero no era tanta diferencia. Que estaban tratando, ¿verdad? De no pasar el batón y todo eso, que eran unos... Y eso, ¿verdad? Pues es el build-up que están haciendo, ¿verdad? Para Slamboree. ¿Qué te pareció esta parte del feudo entre los Horse, bueno, Piper y Flair contra la NWO? Estuvo interesante, pero analizando bien ese pay-per-view, no estuvo muy bueno, que digamos. No, Slamboree parece que fue como que ya lo tenemos que hacer un pay-per-view, pero no queremos gastar ninguno de los cartuchos. Pero vamos a meter a Flair porque es en Charlotte, North Carolina. Tenemos que hacer, fue como si alguien se le hubiera olvidado que había que hacer un pay-per-view en mayo y dijeron, tú y tú y tú y tú, mira, cuadren ahí. No, porque de verdad que la estelar es los Outsiders y Six. O sea, también Six era ese 3x3 que era Flair Piper, que fue lo que salvó básicamente la cartelera. Sí, porque fue en Horseman Country, en Charlotte, North Carolina. Y entonces era Piper, Flair y Kevin Green. Que era un jugador que jugaba para los Panthers de Carolina. Pero, si recuerdas, un año anterior en Great American Bash, Kevin Green hizo pareja con Mango McMichael contra Flair y Anderson. Y lo traicionó. Y él lo traicionó. Entonces yo decía, pero ¿por qué Kevin Green se une a ellos? Si ya lo traicionaron, si lo traicionaron. Sí, no hacía sentido. Yo pensé que Kevin Green se iba a unir al NWO. Tú sabes que todo el mundo se iba a unir al NWO, todo el mundo ahí traicionaba a alguien en WCW. Y hablando de traición, ese pay-per-view empezó mal. ¿Por qué así? ¿Cómo así? Por el primer combate fue el gran campeón de la televisión. Sí. Ese fue un día fúnebre para ti. Fue un día, yo sabía que cuando que el haber utilizado el uniforme negro, yo sabía que venía algo malo. Ese uniforme negro es como la cara de Castillo cuando sabías que ibas a perder, que salía enojado. Y entonces sucede una de las cosas más desagradables que pudo haber sucedido, y fue que Lord Steven Regal venció a Último Dragón por el título de la televisión, porque el maldito Sonny Ono traicionó a Último Dragón. No entiendo por qué. ¿Cómo tú te atreves a hacer una cosa así? Pero está bien. Y sí, ese pay-per-view fue como que tirado. Hay que hacer un pay-per-view en North Carolina, Carolina del Norte. ¿Qué tenemos? Pues mira, tírate a Flair, tírate a Piper, que son leyendas aquí, y vamos a ver qué pasa. Es como agarrar el Saturday Night que luchó Goldberg contra Gunther. Sí. Es como un tipo de evento así, como que pues tírate a aquel el estelar porque es el local, es el de aquí, y el resto como caiga. Sí, básicamente eso fue lo que no sé, como que no hizo sentido para nada, ¿no? Más malo éramos nosotros que lo seguíamos. y básicamente pues seguía en televisión. Nitro pues seguía el feudo Savage con Page. Se veía Luger, que había ganado el Four Corners match, pidiendo una lucha contra Hogan huyéndole, ¿verdad? A tener que enfrentarse a Luger, que todavía no, tienes que probarte, básicamente, que yo soy esto, que yo soy lo otro. Tenías a Ric Flair y Roddy Piper haciendo pareja contra Holly Notch durante todo este tiempo. Este mes de junio como que lo estaban cogiendo, como mayo y junio como lo estaban cogiendo, ¿verdad? Bastante fácil. Como tú bien mencionas, estaban tratando de empujar la división femenina con Medusa y ¿cómo es que se llamaba la otra? Estaba Luna Vachon en ese pay-per-view, ya se enfrentó a Luna Vachon. En el de Slamboree. Pero después de eso tuvo uno con Akira Hokuto, ¿no? ¿Qué se llama?
déjame buscarlo porque me quiero asegurar, creo que ese fue el de Spring Stampede, pero como no me recuerdo, tengo que buscarlo. Sí, no, con Shakira fue en Spring Stampede, que Shakira era la campeona. Exacto, pero ellos también lucharon en el Great American Bash, que era título contra carrera. Sí, y de hecho WCW cometió la tontería porque WCW tenía el campeonato femenino de mujeres y el campeonato Cruiserweight de mujeres. Exacto. Y Medusa falló en ganar los dos. Que si supuestamente iba a ser la cara, ¿verdad? Como que no hacía sentido. Pero estos dos pay-per-view back to back fueron tirados ahí a ver qué pasa. Mira, así por encimita, para que la gente sepa, el primer combate, Lord Steven River contra Último Dragón, Medusa con Luna Vachon, Rey Mysterio Jr. contra Yushi Yasukawa. No me recuerdo de él. Yushi Yasukawa. Eso es para Jesús Sala, ese es el nombre que hay que preguntar. Sí, no, hacía falta. De verdad que me disculpo porque no me recuerdo. Glacier, en su eterno rivalidad con Mortis. Teníamos a Dean Malenko contra Jeff Jarrett, pero estamos hablando de Jeff Jarrett, el male stripper cuando se ponía el uniforme ese. Min contra Chris Benoit, los Steiners contra Hugh Morris y Conan, Steve McMichael contra Reggie White y la estelar. Entonces, sí, estamos hablando Chris Benoit, pero no es el Chris Benoit, o sea, estamos hablando de Chris Benoit todavía no estaba aprobado como un estelarista. Exacto. ¿Cierto? Pero no era contra Min, que es una bestia, pero Min lo que hacía era pareja con Barbarian en aquel entonces y estaba con los Faces of Fear, que no era tampoco... que estaba flojito ese pay-per-view. Exacto. Y durante ese tiempo del Great American Bash, que el main event, ¿verdad? Pues fue una lucha Falls Count Anywhere entre Savage y DDP, que bastante buena. Durante ese tiempo, entre esta temporada, aparece la figura de Raven en las carteleras de WCW, pero no luchando, sino sentado. Y tenías a Mike Tenay. ¡Oh! ¿Qué haces aquí? Él ha sido campeón en qué sé yo qué sitio, en otras compañías, lo otro, y tenía, ¿verdad? Pues a su alrededor, ¿verdad? Pues un montón de otros luchadores locos que eran, después fueron conocidos, ¿verdad? Como The Flock, ¿verdad? Pero durante este tiempo es que comienza a surgir la figura de Raven en WCW, luego de haber sido parte esencial, ¿verdad? De lo que fue ECW. ¿Qué te pareció a ti esa llegada de Raven? ¿Te sorprendió o...? Me sorprendió porque ese mismo año, a principio de año, que fue la invasión de ECW en WWF, Raven había salido porque Raven creo que a principios del 97 fue campeón en ECW, si no me equivoco. Sí. Y mira cómo el personaje de Raven impactaba, que compañeros míos que no veían lucha libre regularmente vieron el personaje e inmediatamente hicieron clic, le gustaba, sí. Porque era algo, él estaba ahí con el público, y yo recuerdo que Stevie Richards estaba al lado de él y Stevie Richards trataba de sacarle palabras y ahí Raven le metió una pescosa. Yo decía, qué tipo más yo sé que por ejemplo, un amigo mutuo, ¿no? Jamer, era bien fan de Raven, ¿no? De Scott Levy. Ha de ser porque yo le he dicho a él que si hay alguien que yo conozco que es idéntico a como describen de Scott Levy, Jamer. Sí, bueno, sí, te lo compro. Y para los que no saben, un tipo con un IQ alto, un tipo que lee cualquier cosa, que le gusta leer, un tipo que no le tiene miedo a decir lo que siente frente a las personas y te la deja caer. Y los que lo queremos es porque ya lo conocemos, como decía Kevin Nash de Scott Levy, decía, a Scott Levy para quererlo hay que conocerlo. Si tú no
porque de 10 personas le va a caer mal posiblemente a 9.5. Sí. Pues sí, lo puedo entender, aunque para mí ha sido un buen amigo por los pasados 25 años. No. Para mí, hablo con él casi todas las mañanas. Raven. Sí, estoy de acuerdo. Él y Raven tienen un parecido bastante bien. La personalidad Como ven, apenas estamos en junio y ya vamos por la hora. Así que Rigo y yo decidimos hacer 2 partes de este evento. Así que la semana que viene, pues ya van a tener que esperar para la parte que cubre de julio a diciembre. Así que estén pendientes, ¿verdad? El podcast y la semana que viene. Pero, ¿dónde la gente te puede encontrar, Rigo, para terminar esta primera parte, ya que vamos a comenzar la segunda parte? Facebook, Rigo Ventura, Collection Spot, también en Instagram. También, aunque hace tiempito no grabo un Dale para arriba en Wrestling Attitude TV, pero Wrestling Attitude TV es mi familia, esos son mi familia extendida. Y también de vez en cuando colado en el circuito internacional de lucha libre de nuestro amigo José Manuel Chaparro, el orgullo de San Sebastián, que traicionó a San Sebastián porque quería sentirse atillano. No lo culpo. Terminó viviendo en Arecibo. Sí. Y anda calientito estos días, se ha hecho bien popular. Está calientito en lo que soltó en el último episodio de Como lo haría él y yo, y luego en lo que le soltaron. Lo que le soltaron en su otro rol como periodista. No me ha contestado el teléfono, lo entiendo, pero no vamos a entrar en esos detalles. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, mi gente, hasta aquí el podcast de esta semana. La semana que viene, pues ya saben cuál va a ser el tema. Va a ser la segunda parte de WCW en el año 1997. En nombre de Rigo Ventura y este servidor Keyman, pues nos despedimos hasta la semana que viene.